Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Buenos días, chicos. Bien. A ver, denme un momentito, por favor. Ahora sí. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes, chicos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. ¿Qué tal, Gina, Loida, Ángel? Buenos días. También cada uno de ustedes, Esmilda, ¿cómo están? Bien, chicos, vamos a empezar la sesión del día de hoy haciendo un recordatorio puntual nada más, que es el ingreso a sus talleres. Se incide bastante en esto porque es importante la participación y la presencia de ustedes en estos talleres o cursos. Y de hecho, el día de ayer ustedes han tenido el curso a las 8 de la noche, ¿no? Espero que hayan podido ingresar y haber obtenido un nuevo aprendizaje. ¿Correcto? Bien, chicos, ahora sí nos vamos a enfocar en lo que tenemos que revisar el día de hoy. Ya hoy ya tenemos que continuar bajo lo que es el ámbito literario. Ya la semana anterior habíamos estado revisando una corriente más a las tantas, o bueno, ¿no? Las que hemos estado revisando en los bimestres anteriores. Y hoy día nos corresponde revisar a otra corriente que también marca su desarrollo dentro de la misma, ¿no? Tiene sus características, tiene sus representantes, ¿no? Y es importante poder conocerlo. ¿Correcto? Entonces vamos con ello. Para eso, miren, les voy a presentar estas dos opciones. Tienen la opción A y tienen la opción B. ¿Ya? Obsérvenlo, léanlo, ¿ya? Ahí tenemos dos opciones, la opción A y la opción B. ¿Correcto? Aquellos que están conectándose recién, buenos días, ¿ya? Indicación rápida, breve y puntual. Observemos las dos opciones que tenemos, ¿ya? Al lado, o bueno, a mi izquierda la opción A y a la derecha la opción B. ¿Listo? Hola Betty, buen día. Entonces ahí están sus dos opciones, chicos. Pueden leerlo, a ver, pues, ¿no? A ver de qué les habla cada uno. Por ahí es importante ello. ¿Correcto? Hola Doris, buenos días. Buenos días, chicos. Aquellos que se están conectando, buenos días. ¿Ya? ¿Listo? Ya observaron, ya leyeron, por ahí tal vez. Ya está. Ya está, ¿no? Listo. Vamos a conversar sobre estas dos opciones, ¿ya? Estas dos opciones. La primera pregunta es, ¿cuál de las dos opciones se les ha hecho mucho más atractiva y por qué? Si ustedes me dicen o eligen la opción A, no hay ningún problema, pero me dicen por qué se les hace más atractivo. Y si eligen la B, de la misma manera. Esto es personal, ¿ah? A ustedes de manera individual. ¿Cuál de las dos opciones, ya lo voy a volver a colocar, a proyectar, cuál de las dos opciones se les ha hecho más atractiva, más llamativa? Gina me dice que la B. Muy bien, Gina. ¿Por qué? ¿Por qué la B, Gina? Los demás también. Por ahí, si no pueden activar sus audios, los invito a mandar su opinión en el chat para poder ir leyéndolo, chicos. Y ahora, si pueden activar sus audios, qué mejor todavía para que puedan explayarse. ¿Ya? Gina nos dice que a ella le parece más atractiva la opción B. Muy bien, Gina. ¿Por qué? ¿Por qué la B? A los demás chicos, ¿cuál de los dos se les hace mucho más atractivo, mucho más llamativo? Tal vez cuando lo vieron dijeron, wow, ¿no? O sea, su atención se dirigió a uno en particular. Ángel me dice la opción B porque tiene unas frases en forma de gatos como un dibujo. Muy bien, Ángel. Gina me dice que la B por la forma en cómo están escritas las letras. Ah, ya, listo. Muy bien, Gina. Muy bien, Ángel. Muy bien. Los demás, chicos, a ver, a su gusto. ¿Ya? ¿Cuál de los dos? A mí, profesora, a mí me llamó la atención La A, Doris. sí, ¿Por qué la A, sí, sí. Doris? ¿Qué te atrajo de La, la opción A? la- Porque al inicio vi el título, dice, no, proverbios y cantares.
y me llamó mucho la atención porque es de la Biblia, pues, ¿no? Son textos bíblicos y por eso. Gracias. Ya, Doris. A Doris le llama o le llamó la atención la alternativa A porque presenta un título y demás. Ya. Loida me dice que la B. También le llamó la atención. La B, correcto. Leonardo me dice que la A, porque él está acostumbrado a lo simple, ¿no? Se le hace tal vez mucho más atractivo esa parte. Muy bien, Leonardo. Betty me dice que la B, porque es más llamativa la forma en cómo está plasmada. Ok. Loida eligió, bueno, escogió la B porque hay un gato mirando su reflejo. Muy bien, Loida. Esmilda me dice la B porque llama la atención y te motiva a entender las letras de las figuras. ¿Ya? La forma. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, miren, si nosotros nos podemos dar cuenta, cada uno de ustedes tiene su dirección de su atención se ha plasmado o se ha dirigido a una de esas dos opciones, ¿no? Sea la A o sea la B. Y no hay ningún problema, ya esto es una, ¿cómo decirlo? Perspectiva o una decisión o un gusto personal, como dice ese refrán, ¿no? Sobre gustos y colores no mandan los autores, dicen, ¿no? O algo por ahí, creo, por ahí tal vez ustedes me pueden corregir esa frase. Muy bien, chicos, esto que está aquí, tanto en Proverbios y Cantares, que es el nombre de esa opción A, y lo de la forma de gatito, ¿ya? Tenemos esas dos opciones. ¿Qué será? ¿Será un cuento? ¿Será una novela? ¿Será una fábula? ¿Qué será, chicos? ¿Qué es? A ver, ¿qué suponen que es esto de aquí? ¿Qué será? Voy a leerlo mientras ustedes lo van analizando, ¿ya? La opción A les dice, Proverbios y Cantares, 29, está entre paréntesis, está en romano, ¿ya? Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Ya, eso es lo que nos dice la opción A. Vamos a la opción B. Ustedes vayan analizando la lectura, y etcétera, y me van a indicar si lo que tenemos en esa diapositiva es un cuento o qué será, ¿ya? En la opción B nos dice, todas las tardecitas mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga, pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe que esa gata es su reflejo, ¿ya? ¿Qué será, chicos? ¿Será un cuento? Esas dos alternativas contendrán un cuento en su interior. Loida me dice, es un refrán. Ya ahí tenemos la duda, ¿no, Loida? Un refrán, ya una opción, ¿no? Puede ser un refrán. Puede Mm, ser versos, profesora. Muy bien, Doris, versos. Y esos versos están acompañados por la rima. Muy bien, Gina. ¿Ya? Esos versos. ¿Qué es la rima? La rima está orientado a la musicalidad, ¿no? Es por eso que cuando ustedes lo leen, pareciese o hay como una especie de melodía, ¿no? Y entonces, estos versos, ¿qué forman? ¿Qué conforman estos versos? ¿Los versos pertenecerán a un cuento o a qué pertenecen los verbos? Aún empieza con P. Un Aún. poema. Muy bien, Doris. A un poema. Muy bien, Ángel. A un poema. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué a un poema? Porque ahí está presente la musicalidad, no está la rima, etcétera. Incluso podríamos hablar de métrica también, porque también lo tiene, ¿ya? Pero eso es un punto aparte. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué diferencia ustedes han encontrado entre las dos opciones, chicos? Entre la opción A y la opción B. ¿Qué diferencias así rapidísimas uno ha encontrado tal vez a simple vista? ¿Qué me dice? ¿Qué diferencias han encontrado? ¿Qué diferente tiene la opción A de la opción B? ¿Qué diferente? ¿Cómo se diferencian? Son lo mismo, no lo sé.
A ver, vamos a leer aquí, ¿ya? Mientras Pero vamos pensando todos. en la A es que es un poema, ¿no? Que va dirigido hacia, ¿qué le digo? Hacia algo, como una historia, algo así. Y en el otro en el otro habla de un animalito, pues, ¿no? Ya, muy bien. O sea, el Se tema, dice, ¿no? ajá, El tema, sí. listo. Muy bien. Doris, la primera diferenciación es el tema, perfecto. Por ahí Loida me dice que la es un texto, ¿ya? Esmilda me dice una diferencia es la presentación, ¿ya? Y Loida complementa diciéndome que la B tiene forma de dibujo. Correcto, muy bien. Esther, buenos días, Esther. Claro que sí, ¿no? Visualmente ustedes han podido notar que la alternativa A contiene, está escrito en una estrofa, ¿no? Y esas estrofas están conformadas por versos, que por lo regular, o es una presentación, como nos dice Esmilda, tradicional, ¿no? Cuando ustedes tal vez van a las librerías y compran un libro de poemas, esa es la estructura que va a tener tu poema. En esa presentación tú lo vas a encontrar, ¿no? Y en el caso de la B, como también me lo han dicho aquí, tiene forma de gatito, ¿no? O sea, la presentación es distinta porque está formándote una figura. Ahora, si ustedes fuesen escritores, poetas, bardos, aedas, ¿cuál de las dos opciones ustedes elegirían y emplearían en sus obras, chicos? ¿Y por qué? ¿Cuál de las dos opciones ustedes tomarían como modelo y dijesen, ¿no? O dirían, ya bueno, a mí me gusta escribir poemas y yo me inspiro de este modelo porque yo quiero que se presenten de esta forma. ¿La opción A o la opción B? ¿Por cuál opción ustedes elegirían? Profesora, recién ingresé. ¿De qué opciones está hablando? De las que te estoy proyectando ahorita. Tú vas a ser escritor. Ahí está. ¿Cuál de las dos opciones tú eliges y por qué? Esto es personal. Acá no es que, profesora, yo estoy en lo correcto y tal vez alguien no. No, esto es decisión libre. A ver, a mí de manera personal, ¿cuál elegiría? Loida me dice que la 2 porque tiene una bonita presentación. Muy bien, Loida. Si Loida fuese escritora y una poetisa, ella elegiría y utilizaría la opción B. Muy bien, Loida. Perfecto. Muy bien. Los Yo demás. elegiría la opción A, maestra. La opción A, claro, en las letras, sí, de repente le haría unas letras diferentes, ¿no? Pero me gusta es. La opción A. ¿Qué te gusta de la opción A? La presentación, Doris, ¿no? O específicamente qué. Me gusta la presentación y yo lo que haría es cambiaría la letra, lo haría pues diferente, ¿no? Ujú. Ya, Es- listo. Muy bien, Doris. Doris fuese poeta, ¿no? Una nueva poeta de este siglo. Ella trabajaría con la opción A. Muy bien, Doris. Perfecto. Esther, la opción B. Perfecto. ¿Por qué, Esther? ¿Por qué elegirías la opción B? ¿Qué de atractivo tiene para ti esa opción que tú utilizarías? A ver, no, dice, ya cambió de opinión. No, Esther no. Esmilda me dice que la A, porque me gusta el contenido. Ya, el contenido, pero cuando tú eres poeta, bueno, tú vas a hablar de tu propio contenido, ¿no? Listo, pero ahí está, ¿no? Ahí estoy viendo que algunos irían por uno, otros irían por otro, por la rima también me dices, Mila, perfecto, muy bien. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, profesora, ¿por qué estamos viendo esas dos opciones? ¿O por qué estamos escogiendo o analizando o identificando la diferencia de una y otra? ¿No? Tal vez eso es lo que se están preguntando. Entonces, vamos aquí. El día de hoy, chicos, nosotros, siguiendo el camino literario, vamos a hablar, conocer la literatura vanguardista. ¿Para qué? Para que podamos distinguir sus tendencias literarias, ¿ya? En este caso, la literatura tiende a ramificarse
en múltiples corrientes. Y ustedes ya lo han visto, literatura clásica, medieval, neoclasicismo francés, neoclasicismo español, realismo, por ahí tal vez han leído del romanticismo, ¿no? Entonces se va deslindando. La literatura es un árbol, es un solo tronco, pero que tiene diferentes ramas, ¿no? Y al igual que la literatura realista, que fue la que revisamos la clase anterior, nosotros hoy día vamos a hablar de la literatura vanguardista. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para hablar de vanguardismo, chicos, es necesario recalcar lo siguiente. La literatura vanguardista va a tener como apogeo, como núcleo, como centro Europa, ¿ya? Y va a tener la influencia de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, ¿ya? Como les había dicho, la literatura se une con la historia porque es necesario recordar o, en este caso, tener en cuenta algunos acontecimientos de la sociedad que han influido en las creaciones, porque sí, influyen. ¿Ya? Ahora, los vanguardistas o los escritores, los poetas, los dramáticos de este tiempo, de esta literatura, buscan romper con lo tradicional, buscan plantear una nueva forma de expresión, buscan plantear o, en este caso, romper normas, romper reglas y poder plantear una nueva perspectiva, ¿correcto? Aquí dentro de las características se nos menciona la libertad creativa. Nosotros o hay que entender por libertad cuando no estamos parametrados, enclaustrados o limitados, tal vez por cierto tipo de situaciones o criterios. Ya los vanguardistas rompen todo. ¿Por qué? Porque ellos plantean y luchan y defienden la libertad de la expresión. ¿Ya? Y ellos sienten que las normas que se han ido trabajando en las corrientes anteriores los limitan. Entonces, rechazan esas normas e imponen y crean las propias, ¿correcto? Esas normas, esas nuevas reglas que ellos tienen son justamente los que hacen posible que se pueda plantear o trabajar la literatura desde otro enfoque o de otra manera. Ahora, este rompimiento de normas ya lógicamente lleva a un proceso de renovación y experimentación. Cuando tú te enfrentas a algo nuevo, ya, lógicamente yo les pregunto, ¿es algo nuevo para ustedes? Al primer intento, ¿ustedes creen que les va a salir bien? Contexto, cuando ustedes se han enfrentado a una situación nueva, han cambiado de trabajo, han cambiado de rubro laboral, o se han enfrentado a algo que quizás nunca habían visto, nunca habían tratado con, les pregunto, al principio, así en un tronar de dedos ya eran campeones. Muy bien, Lloyd. No, ¿no? Perfecto, Ángel. Han tenido que experimentar y en esa experimentación todo nos sale bien. En cuando nosotros experimentamos, todos nuestros intentos salen al 100% correctos, tampoco, ¿verdad? Dentro de esa experimentación también por ahí podemos cometer algunos errores, ¿no? En el caso de ellos se renuevan en la estructura, en la forma, en la presentación de sus obras y experimentan, ¿no? A ver, si yo hago esto, a ver qué sale. Y si lo cambio y lo modifico esta parte, a ver cuál es mi nuevo resultado. Entonces se da todo este tipo de situación, ¿correcto? Ahora, la temática que se desarrolla en el vanguardismo, chicos, es en este caso diverso. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, hablemos del romanticismo, que es una corriente literaria que se enfoca netamente a la parte emocional o subjetiva del escritor, ¿ya? Donde los temas que se tratan o se desarrollan dentro de, pues son de margen emocional. Y todo se limita a eso, ¿ya? Pero aquí en el vanguardismo no pasa eso. Los vanguardistas tratan cualquier tema. Aquí no hay que solamente hablamos de política, solamente hablamos de temas sociales, solamente hablamos del amor o hablamos de la guerra. No, aquí los temas son diversos y cada escritor tiene la libertad de poder
hablar, escribir, plasmar el tema que guste abordar en su creación. ¿Correcto? Ahora, ustedes recordarán que cuando nosotros hablábamos del realismo, decíamos que los realistas defendían mucho y tenían mucho predominancia el uso de la razón, ¿no? Los sentimientos, es más, ni existían para ellos, ¿no? Porque su objetivo neto era plasmar las cosas tal cual se estaban presentando. Los vanguardistas rechazan ese racionalismo, ¿no? Lo rechazan. Profesor, entonces es todo ficción. De alguna forma u otra empieza a tener un poco más de relieve la parte de la creatividad. Cuando nosotros somos creativos, chicos, yo les pregunto, nosotros, supongamos, cuando ustedes han ayudado a sus hijos a hacer sus tareas, o cuando ustedes tal vez también lo han hecho o han creado y les han dejado la actividad, crea un cuento. Les pregunto, ¿lo que ha influido en la creación de ese cuento es la realidad o la imaginación? A ver, para que creen un cuento, ¿qué influye? La, La imis- realidad. la imis- Muy bien, Esmilda. Loida también. La imaginación. Y la imaginación de nosotros, chicos, vuela. Y no me van a decir que no. Y no hay necesidad ni siquiera de ponernos a escribir un cuento. Cuando ustedes por ahí están sacando conjeturas de algo que tal vez ha pasado algún problema en el trabajo, en la casa, su cabecita está imaginando mil y un cosas, ¿no? Y la imaginación del ser humano vuela, chicos. Nuestra imaginación no tiene límites, ¿no? Y justamente eso es lo que buscan estos vanguardistas. El racionalista es un poco radical y te dice, no, date cuenta que las cosas son así, 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 y está pasando esto, 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 esto. No, no, no sueñes, no vueles tu imaginación. Concentra tú o atiende tu concentración o enfoca tu concentración y analiza esto que está pasando. Ellos dicen que no, la imaginación tiene que fluir, tiene que volar, tiene que eh, ser el protagonista de todo ello. ¿Correcto? Ahora, ¿qué técnicas han utilizado los vanguardistas, chicos? Vamos a empezar con la técnica del flashback, que son los saltos temporales. ¿Correcto? ¿Qué son los saltos temporales? Estos saltos temporales van del presente al pasado o del presente al futuro o del pasado al futuro. ¿Ya? Y lo ven hasta ahorita, esto es una herencia que hasta la actualidad se sigue usando. Cuando ustedes han visto sus novelas o sus películas o series, ustedes no me van a decir que no. Hay un momento dentro de la historia o varios momentos donde los personajes viajan al pasado para recordar tal vez algún acontecimiento, algún hecho, o no, chicos. O al contrario, van al futuro porque se proyectan y dicen, a ver, no, a ver, ¿qué podría pasar? Y Flum, ¿no? Nos muestra la escena de lo que podría ser. ¿Pasa o no, chicos? ¿Lo han visto o no lo han visto? Por supuesto, profesora, yo veo mi novela y ahí yo he visto cómo mi personaje principal viaja al pasado porque está recordando algo o a alguien y luego vuelve al presente. O mi personaje, profesora, está proyectándose y piensa cómo sería su futuro y luego regresa a su presente. Esos son los famosos flashbacks, los saltos temporales. Esa técnica se usa en el vanguardismo y es una técnica, chicos, que hasta la actualidad los escritores de narrativa o de teatros utilizan. ¿Ya? El monólogo interior o el conversar con nuestra propia conciencia. Esto es algo que también se usa, ¿ya? Cuando ustedes están caminando solitos, solitas por la calle, no se están yendo al trabajo o están en el carro, qué sé yo, pero están solos, ¿no? O tal vez están almorzando y su cuerpo está, pero nuestra mente a veces está en otro lado. Cuando ustedes empiezan a conversar con ustedes mismos, ustedes son emisor y receptor, es un monólogo interior. Y eso también ustedes lo ven en las producciones televisivas. Vuelvo a las novelas, vuelvo a los teatros, vuelvo a todas esas presentaciones. Cuando el personaje está conversando consigo mismo, es un monólogo interior. ¿Ya? Ahí está, técnica del vanguardismo que se utiliza.
Tenemos también la técnica de la perspectiva múltiple, o también lo podemos entender como, en este caso, la narración que los personajes tienen sobre el mismo asunto. Supongamos, todos nosotros estamos en, ¿dónde podríamos estar? A ver, en una plaza, ¿ya? Y por ahí pasó un accidente. Ya, tal vez alguien, no sé, no vimos, o estuvimos ahí, no sé, comiendo un heladito, qué sé yo, y pasó un acontecimiento y vienen y nos preguntan, ¿qué pasó? ¿No? Y cada uno de nosotros va a dar una versión de lo que nosotros hayamos visto. Unos, los que están más cerca o dependiendo del ángulo, dirán, oye, no, pasó esto, ¿no? Los que están más lejos dirán, oye, no, pero yo vi esto. Entonces, se produce ahí una narración múltiple. Es el mismo acontecimiento, pero cada uno de los presentes tiene una perspectiva diferente, personal, ¿no? Sobre el mismo hecho. Y finalmente tenemos otra técnica que es el famoso caligrama. ¿Ya? O la predominación de la imagen, que es lo que vimos en la diapositiva inicial del gatito. Esa presentación que me decían, profesor, es muy llamativa, es atractiva, ¿no? Que tiene forma de gato, que el gato está viendo su reflejo. Eso se llama caligrama, ¿ya? Caligrama. El caligrama, chicos, solamente podré hacerlo de un gato. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Solamente podré hacer Muy yo mi bien. caligrama de gatito? No, de muchas formas, maestra. De muchas formas. ¿Ya? De muchas formas. Ahora, ¿de qué depende esto? Profesora, ¿de qué depende si yo hago mi caligrama de gatito, de perrito, de paloma, de corazón, de angelito, de árbol, de mariposa? Depende del tema, ¿ya? Si tú estás hablando en ese poema de un gato, pues lógicamente lo ideal es que dibujes un gato. Si tú, por ejemplo, estás hablando, a ver, de no sé, de las frutas. Lo ideal va a ser que tú escribas el poema haciendo la forma de una fruta. Puede ser a tu elección una manzana, una naranja, un plátano, unas uvas, no lo sé. ¿Ya? Pero ahí está. Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces miren, aquí hay 4 técnicas que hasta la fecha se utilizan, porque yo sé que ustedes han visto caligramas, ustedes buscan en internet o tal vez revisan los cuadernos de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanos, no lo sé. Probablemente han trabajado con caligramas o van a trabajar con caligramas, ¿ya? Porque es algo entretenido. De por sí, si ustedes, no sé si alguna vez han hecho la escritura en un caligrama, el hecho de que tú dibujes con tus letras la forma, créanme que sí nos mantiene ahí concentrados. Así que ya saben, si por ahí necesitan entretener a alguien en lo que ustedes tal vez están haciendo, ordenando la casa, no sé, ya tienen con qué entretener a sus hijitos o sobrinitos, etcétera. Ahora, el vanguardismo, chicos, es una corriente amplia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el vanguardismo desarrolla los famosos ismos. ¿Qué son los famosos ismos? Los que les estoy presentando. Surrealismo, expresionismo, dadaísmo, ultraísmo, futurismo y existencialismo. Si se dan cuenta, todos terminan ismo. Y esos son los ismos del vanguardismo. ¿Ya? Max, ¿cómo estás? Buenos días, no te preocupes. Ya, ahí está, ismo, todo ismo. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo, chicos, dentro de esta obra se va a enmarcar lo que son obras relacionadas al subconsciente, a la parte de los sueños. Cuando tú duermes, tratan de explicar a ver qué es lo que sucede. La narrativa, las creaciones se enfocan a ese mundo onírico, al mundo del sueño. Joyce, de hecho, trabaja una obra donde el personaje está soñando, está en su propio sueño y este a su vez en su propio sueño y así como un cajón interminable, ¿no? El expresionismo está vinculado con la parte subjetiva, es decir, con la parte emocional, con la parte del sentir del autor, ¿ya? Y va a tratar de plasmar lo que siente, sus emociones humanas, amor, tristeza, odio, resentimiento, ¿no? Todo lo que refiere a la parte emocional
dentro del desarrollo vanguardista se va a ubicar en el expresionismo, ¿ya? El dadaísmo ya está más asociado a lo que es a las palabras, ¿no? La disposición en cuanto al orden de las palabras. Por ahí Doris me decía, no, profesora, yo elegiría la opción A, pero le cambiaría las letras, me decía, ¿no? Tal vez, no sé, le pondría unas letras más grandes, más pequeñas, o haría un remix de grandes y pequeñas, no lo sé. Entonces, ahí está esa disposición de palabras, cómo se están ubicando dentro de tu creación. El ultraísmo ya se está vinculando, chicos, al uso de metáforas. ¿Qué son las metáforas? Son figuras literarias que se utilizan dentro de poemas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. El futurismo, como el propio nombre lo dice, son obras que se han enfocado en hablar de lo que podría ser el futuro, del avance de la tecnología, ¿ya? De las máquinas, todo lo que tal vez en su momento no existía, las obras que hablaban de, ay, en un futuro va a haber o va a existir tal cosa y tal cosa, se orientaban aquí. Por ejemplo, alguien de ustedes quiere escribir algo y le gusta aplicar lo que es el vanguardismo y empieza a decir que de acá a unos 1000 años ya van a existir, no lo sé, carros que van a volar ya, que ya no van a ir con la pista, o que no sé, van a existir rompemuelles automáticos, no lo sé. Futurismo, ¿ya? Futuristas. Y el existencialismo es cuando nosotros, los seres humanos, cuestionamos nuestra existencia. ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? ¿No? ¿Qué propósito tenemos? O empezamos a cuestionar nuestra propia razón de ser. Ahí está el existencialismo. Cuestionamos, ¿no? Pero tal vez todos en algún momento se han preguntado, ¿y para qué vine a este mundo? ¿No? Y nos empezamos a cuestionar, ¿quién soy? ¿No? O ¿cuál es mi propósito de vida? ¿O por qué el hombre tuvo que existir? ¿No? ¿Por qué tenemos que tener sentimientos? Entonces empezamos a cuestionar la existencia del hombre, o sea, de nosotros. Ahí está nuestro famoso existencialismo. ¿Ya? Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta, tal vez algún comentario, alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta este punto? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Paso entonces a presentarles a los representantes vanguardistas. Tenemos a James Joyce, justamente de quien les hablaba. Tenemos a Jean-Paul Sartre, Albert Camus y a Luigi Pirandello, ¿ya? Pero no es ninguno de estos de los que hoy día vamos a hablar. Ustedes saben que hoy día tenemos que revisar una obra literaria y no sé, quizás lo han escuchado, quizás lo han oído, entonces vamos a ver. Nosotros hoy día, chicos, vamos a hablar de Franz Kafka. Ya, tal vez el nombre le suene o tal vez no, o tal vez sea la primera vez que están escuchando sobre él. Franz Kafka, chicos, fue un escritor judío, o bueno, nació en un barrio judío y estudió derecho, ¿correcto? Pero dice que enfermó de tuberculosis y a causa de esa enfermedad es que él deja de existir. ¿Ya? ¿Cuáles son las producciones literarias que ha tenido Franz Kafka? Entre las múltiples que tiene, mencionamos a América, Carta al Padre y El Proceso, ¿correcto? Tres de las muchas que tiene. Sin embargo, hay una obra que es bastante conocida, que es la famosa Metamorfosis. ¿Han escuchado sobre esa obra, chicos? Sobre la Metamorfosis de Franz Kafka, o es la primera vez que tal vez están escuchando el nombre de esta obra, ¿no? Que no habría ningún inconveniente. ¿Alguien lo ha leído o al menos ha escuchado el nombre? ¿No? Perfecto. Entonces, si no es así, hoy día van a conocer a grandes pinceladas sobre la metamorfosis, chicos, ¿ya? La Metamorfosis es una obra que pertenece al género narrativo y desarrolla la especie novela, ¿ya? Fue publicado en 1919, ¿correcto?
¿Quiénes son los personajes que están involucrados en esta obra? Está Gregorio Samsa, que es el personaje principal. Tenemos a Grete, que es la hermana de Gregorio. Tenemos a los padres de Gregorio. Ya tenemos a los inquilinos y tenemos a la sirvienta. ¿Ya? Tenemos a esos personajes de aquí. ¿De qué va la historia? Me van a seguramente decir ustedes. Akemi sí lo ha leído. A ver, muy bien, Akemi. Los que sí, por ahí tal vez me van recordando información, ¿ya? A ver, vamos entonces a hablar un poquito de la metamorfosis. Gregorio Samsa es el único sustento económico que tiene la familia. Ya es el único que trabaja. Él trabaja para una agencia vendiendo. Pero una mañana él despierta y se siente un poco extraño, ¿ya? Y esto a raíz de lo que en sus sueños él había tenido también una especie de situación un poco incómoda, ¿ya? Y que también hizo que amanezca un poco raro. Entonces él dice o atribuye que su sensación de rareza se debe a ese sueño. Pero se empieza a dar cuenta que tiene el estómago abultado, ¿ya? Que tiene el estómago abultado, tiene el dorso duro, ¿ya? Entonces él se extraña, se levanta de la cama y va observando cómo está ahora su cuerpo, ¿ya? Empieza a darse cuenta de las patas que tiene, empieza a darse cuenta de las mandíbulas que ahora posee y de su caparazón. Ya no tiene una espalda, sino tiene su caparazón. Entonces, se queda extrañado, pero antes de que esto lo asuste, lo preocupa más o le preocupa más el hecho de que no se ha presentado o que no va a poderse presentar a su trabajo en esas condiciones. Y esto lógicamente lo preocupa porque puede marcar el hecho de que lo puedan despedir. De hecho, en el trabajo, al darse cuenta de que Gregorio no está llegando, eh, ¿qué pasa? ¿No? En este caso, el dueño manda a que vayan a la casa de Gregorio y consulten por qué, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Gregorio no se ha presentado a su trabajo? Cuando este encargado va a la casa de Gregorio, lo encuentra, ¿no? Los papás le dicen que no está y este sube, ¿no? Y Gregorio sale de su habitación dispuesto a enfrentar la situación, pero cuando este encargado se da cuenta del nuevo aspecto de Gregorio, sale despavorido. La familia se queda sumamente asombrada y deciden encerrarlo en su cuarto. ¿Ya? Deciden encerrarlo en su cuarto. Esta situación, chicos, crea un problema familiar. ¿Ya? Gregorio se encierra en su cuarto. Él también está asombrado por su nueva presentación o transformación, ¿no? Entonces, la familia empieza a aislarlo. ¿Ya? Su hermana Grete ya empieza a atenderlo, a darle de comer, empieza a llevarle las comidas, pero llega un punto en el que ella ya se llega a sentir cansada de lo mismo, se hartó, ya empieza a sentir este rechazo hacia su hermano, ¿no? Empieza a sentir asco hacia él. Entonces, como Gregorio ya no está trabajando por obvias razones, la familia empieza a hacer recortes económicos. Entre ellos bueno, le disminuye el sueldo a la sirvienta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenían de dónde poder pagarle para que puedan, en este caso, eh, ya, para que, porque no pueden pagarle. ¿Listo? Entonces, la madre es la que de alguna manera sufre más porque ella sabe que detrás de su hijo, de ese insecto, porque él se convierte en un insecto, está su hijo, ¿ya? Entonces, la mamá, el papá y la hija no saben cómo afrontar la situación. Su papá está enojado, rechaza a Gregorio, lo desprecia. Su hermana, de la misma manera.
Gregorio, como está aislado en su cuarto, escucha por la puerta la conversación que tiene su familia. La familia piensa que como él ya se convirtió en un insecto, ya no entiende a los seres humanos, entonces se sienten en la libertad de poder conversar. Y en esa conversación ellos dicen pues que no saben qué hacer con él, ¿no? Que no saben cómo manejar la situación. Y esto hace que Gregorio se sienta mal y se aísle mucho más incluso, ¿ya? Gregorio se enfrenta nuevamente a sus papás, sale del cuarto y la madre al verlo se desmaya. El papá, enfurecido por esta situación, coge unas manzanas y lo ataca. Ataca a Gregorio y una de esas manzanas queda incrustada en su espalda, en su caparazón. ¿Correcto? Ahora, el cuarto de Gregorio poco a poco va quedando vacío, van sacando las cosas, ¿no? Los baúles, ¿no? Porque Gregorio ya no es un ser humano. Y la sirvienta va limpiando ese espacio, pero la sirvienta también le tiene miedo, le tiene repulsión. Entonces, ya no saben qué más hacer, la situación económica se hace mucho más complicada, por lo tanto deciden alquilar las habitaciones que tenían. Consiguen inquilinos, es cierto, los inquilinos van a la casa, se hospedan ahí, y en una noche Greta empieza a tocar el violín. Esa melodía le gusta mucho a Gregorio y Gregorio sale a la sala a escuchar y ver a su hermana. En la sala estaban los papás, estaba Greta y estaban los inquilinos. Cuando Gregorio sale del cuarto de la habitación y se presenta para que pueda ver a su hermana tocar este violín, los inquilinos salen despavoridos y se van, abandonan la casa sin haber pagado ni un peso. ¿Ya? Se van. Grete se enoja mucho, los padres, sobre todo el papá, se enoja demasiado, ¿no? Lo empiezan a insultar, ¿no? Ya no saben qué hacer con él, y esto causa tristeza en Gregorio. Gregorio, muy triste, se va a su cuarto y se aísla totalmente. Deja de comer, deja de salir, y la manzana que tenía incrustada en su caparazón estaba en putrefacción esa manzana. Ya esa era una herida que él tenía y que poco a poco se estaba empeorando, ¿ya? Deja de comer, deja de moverse, ¿no? Y una mañana, cuando la sirvienta entra a la habitación para que haga la limpieza de rutina, se da cuenta de que Gregorio está muerto, que ya no respira. Corren los padres y en la hermana para que les digan, ¿no? ¿Qué ha pasado con Gregorio? Los padres se acercan, van a la habitación, ven a Gregorio muerto y lógicamente sienten cierto tipo de pena porque de todas maneras era su hijo, era su hermano, pero lo que predomina es una sensación de alivio porque ya se sienten como que se sacaron un peso de encima, de que ahora van a poder continuar con su vida y de que Grete está ya en una edad casadera, ¿no? Que puede casarse, puede formar su hogar, su familia. Y esta muerte de Gregorio en realidad marca un nuevo inicio para la familia. Un inicio en donde ya no está él, ya no hay a quien ocultar, ya no hay este problema, porque Gregorio se convirtió en un problema para ellos y de esa manera la familia recupera la armonía, o sea, después de la muerte de su hijo, de Gregorio. Ya, entonces miren, ustedes me dirán, profesora, ¿en qué se convierte? ¿En qué insecto se convierte? En un escarabajo. ¿Ya? Entonces, ahí incluso en la diapositiva ustedes lo pueden ver, ¿no? Él a través de un sueño despierta y está convertido en ese insecto y pues tiene, para su desgracia, todo ese tipo de situaciones, chicos, ¿no? Y de eso nos habla de la metamorfosis. ¿De qué trata de plantearnos? Ahí nos dice el tema, el automatismo de la vida. Gregorio es esa representación de que el hombre, si es que sigue la misma rutina todos los días, tiene el mismo problema, ¿no? Y al final nos terminamos convirtiendo en eso, ¿no? Algo que
Es algo un automático, ¿no? Yo, profesora, me levanto a las 6 de la mañana, hago mi desayuno hasta las 8 o 7:30, me cambio, me alisto y me voy, llevo a mis hijos, de ahí al trabajo, almuerzo, regreso, y todos los días es lo mismo, ¿no? Entonces nos automatizamos de esa manera. Bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta o algún comentario tal vez por ahí, Akemi, algún dato que quieras añadir o los demás también, si tal vez por ahí han estado leyendo un poquito, un fragmento, han buscado tal vez, no sé, en alguna plataforma? No sé, a ver, los escucho, chicos. Ya. Comentarios, chicos. No sé, a ver ustedes qué hubiesen hecho en lugar de los padres. Imagínense que ustedes son los hermanos, ¿no? ¿Algún comentario, chicos, o alguna pregunta con relación a esta obra o con la corriente del vanguardismo, ¿no? Que es donde se desarrolla esta obra, que es la metamorfosis, ¿no? Esa transformación de hombre a insecto, ¿ya? De hombre a insecto. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Todo se entendió? Mm. Ah, interesante, maestra, la metamorfosis, porque es un cambio, pues, ¿no? Es un cambio. Es igual que cuando la mariposa, ¿no? Primero está en su, en su, ay, ¿cómo se llama? En su bolsita, de ahí va cambiando, pues, ¿no? Y esa es una metamorfosis muy interesante. Gracias. Muy bien, Doris. Claro, ¿no? Ese término con la mariposa también lo asociamos. Cuando es de oruga pasa a mariposa, ¿no? Pero es un cambio, una transformación en este caso, igual que en el caso de Gregorio Samsa, ¿no? Él era un ser humano como nosotros, pero despierta convertido en insecto, ¿no? Y a esto me refiero cuando les digo que rechaza el racionalismo, ¿no? Porque si yo fuese racionalista, les pregunto, ¿podría aceptar esa idea o ese texto de que un hombre mañana, o sea, hoy domingo, mañana lunes, empiece o despierte convertido en insecto, yendo a la realidad? ¿Será posible eso? No, No, ¿verdad? no, no pasa eso. Claro. No pasa, exacto. El racionalista te va a decir eso es mentira. ¿Por qué? ¿Cómo yo, hombre, me voy a convertir mañana en escarabajo? Eso es imposible. Por eso es que los vanguardistas rechazan el racionalismo y la imaginación es lo que entra a tallar en el desarrollo. Aquí a mí me dice que en ese caso hubiera sido bueno mm, que tenga inclusión en la familia, dice, ¿no? Ya. Lastimosamente, los papás y la hermana Greta no supieron manejar la situación, ¿no? Pensaron que su hijo ya no estaba y que lo que estaba era un insecto al cual, pues, el trato daba lo mismo. Bien, chicos, entonces, importante reflexión ahí, ¿no? Por ahí, si es que les ha llamado la atención, pueden leerlo, comprar su obra o descargarlo en internet, porque ahora la facilidad de la tecnología es eso. Pensaron, exacto, Loida, pensaron que él ya no sentía ni entendía bueno, las conversaciones que estos tenían, pero la realidad era que sí, que tal vez el aspecto habrá sido de un insecto, pero su racionalidad y su entendimiento seguía ahí, porque él sí seguía entendiendo lo que hablaban, sí seguía sintiendo, pero eso no importó, ¿no? Y bueno, pues lo trataron de esa manera. ¿Listo? Bien, chicos. Pregunto yo entonces si no hay dudas, si no hay preguntas. ¿Ya? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué? A ver, ¿sobre qué hemos hablado el día de hoy?
de la literatura, Miss, y la metamorfosis. Ujú. Muy bien, Tini, ¿no? Ya, Es un cero yacua, Miss. Disculpa, Lucero. entro en otro correo, sí. Ah, ya, gracias, Lucero. Listo. Sobre la literatura, específicamente, ¿qué corriente hemos visto en la literatura? El vanguardismo, Miss. Muy bien, Esmil, la literatura vanguardista. Muy bien. Y dentro de esta literatura hemos hablado sobre esta obra que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Ya, el autor es Franz Kafka, ¿correcto? Muy bien, Esther, Aide también, correcto. ¿Cómo hemos aprendido sobre esta literatura vanguardista, chicos? ¿Cómo hemos aprendido? ¿A través de qué? Historia, Miss. Ya a través de una historia, ¿no? Cuando hemos revisado la parte de la creación de Kafka, ¿no? Que es la metamorfosis, correcto, ya conocemos un poquito de esa obra, ¿no? Si por ahí nos llama la atención, profesora, puedo buscar en YouTube un video referencial. Puedes, pero recuerden que los videos son pues fragmentos pequeños, son resúmenes, ¿ya? No hay nada mejor como leer la misma obra en sí. A través de la obra literaria, muy bien, por ahí también hemos revisado algunos ismos, ¿no? Perfecto. A ver, bueno, ya sabemos que es la literatura vanguardista, ya sabemos o conocemos esta obra, ¿no? Que es La Metamorfosis. ¿Para qué les será útil, chicos, haber conocido sobre la literatura vanguardista? ¿Para qué les será útil? A ver, ¿para qué les será útil, chicos? ¿Para qué? ¿Para qué, chicos? A ver, ya sabemos que es la literatura vanguardista, conocemos una obra, hemos revisado algunos ismos, que son, bueno, han sido 6. ¿Para qué les será útil? Pienso que para contar a nuestros hijos, ¿no? Y aprender más sobre la literatura, sobre las obras. Ya, muy bien, Doris, para que aprendan más sobre las obras y para que puedan compartirlo también ahí con sus hijos o con algún familiar, ¿no? Ya, Kemi me dice para no siempre llevar la misma rutina y siempre aceptar los cambios. Ya, un mensaje extraído tal vez de la obra. Correcto, muy bien. Ahora ustedes ya conocen, ¿no? Por ahí podemos diferenciar, a ver, ¿no? La literatura del realismo buscaba esto y la literatura vanguardista desarrolla esto, ¿no? Entonces, por ahí también podríamos ir estableciendo comparaciones entre una corriente y otra, ¿verdad? Muy bien, chicos, agradecerles por el espacio del día de hoy, que tengan una muy bonita semana, los espero en la siguiente clase, cuídense bastante, chicos, ¿está bien? Buenos días con cada uno de ustedes. Hasta luego, Gracias, Miss. Miss.